Hola chicos, este es el trabajo número 15. Vamos a ver métodos de separación de mezclas y estos métodos pueden ser para mezclas homogéneas o heterogéneas. En el tema anterior vimos algo de mezclas homogéneas y heterogéneas en donde decíamos sus características. Las homogéneas son aquellas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista ni con el microscopio, ya que sus partículas son tan pequeñas como al tamaño de los átomos o de las moléculas. En las mezclas heterogéneas sí se pueden ver las partículas a simple vista o con el microscopio, y en este caso, pues en el laboratorio hacemos diferentes mezclas en donde podamos distinguirlas claramente, las heterogéneas de las homogéneas. Ahora vamos a ver cómo vas a clasificar e identificar algunos métodos de separación de mezclas. Aquí yo puse solo dibujos, pero ustedes van a tener que poner materiales de laboratorio y adentro de estos materiales las mezclas para que vayan practicando el material y el uso del material. El primer método que vamos a ver es el de selección. Como pueden observar, aquí en la imagen tenemos granos de elote y de frijol negro, y se le llama selección porque precisamente de manera manual vamos a separar el frijol del maíz, y si hay algún otro componente también. Ustedes tendrían que dibujar, por ejemplo, aquí cristalizadores, uno para poner la mezcla, otro para poner el frijol y otro para poner los granos de elote. Aquí tenemos otro método que es el tamizado. En este, como ustedes pueden ver, es como una criba en donde los materiales se van a separar por tamaños. Esto mismo lo podemos hacer de manera casera. Cuando, por ejemplo, se nos mezcla el arroz con la harina, podemos con un colador cernirlos, y a este método se le llama tamizado. Aquí tenemos lo que es una destilación. Aquí se lleva mucho más material. Tenemos dos soportes universales en donde se están sujetando un anillo de hierro, encima del anillo una tela de alambre con asbesto, y encima de este un matraz redondo que es un matraz de destilación, también sujetado por unas pinzas que pueden ser de sujeción o una pinza de 3 dedos para evitar que se vaya a derramar el contenido. En la parte de abajo está el mechero de Bunsen. A la derecha tenemos el refrigerante, después un matraz Erlenmeyer, y aquí se conecta con una pequeña manguera. Se puede hacer también de manera directa o dejar caer las gotas arriba de un vidrio de reloj. Tiene un tapón monoradado, o sea, con un solo agujero para poner el termómetro, porque en este caso hay que medir temperaturas, ya que la mezcla se separa por diferencias de temperaturas. Estas pequeñas mangueras, la de abajo es para que se llene de agua el tubo externo y que actúe como un refrigerador. Al pasar los vapores se van a condensar y van a caer líquidos en el siguiente recipiente. Y por la otra manguera va a hacer la salida de agua, y esta se conecta al vertedero. Entonces la destilación pues sirve para separar líquidos de diferente punto de ebullición, y entonces con el diferente punto de ebullición se tiene que estar controlando la cantidad de calor que se aplica y estar cuidando el termómetro para que no se pase la cantidad de temperatura para obtener una sustancia más pura. Tenemos también lo que es la decantación. Aquí tenemos un matraz de decantación o embudo de separación, que también se le llama así, y tenemos
una mezcla de agua con aceite. Cuando se deja reposar, se va a separar el agua del aceite. El agua va a ir a la parte de abajo y el aceite se va a caer en la superficie. Posteriormente, al abrir la llave, se va a recuperar todo el agua y en otro recipiente se puede recuperar el aceite, ya sea volteando el matraz o en el otro, se abre la llave nuevamente y en el otro recipiente se deja caer el aceite. Lo que sí, esta parte hay que lavarla muy bien para evitar que el aceite se quede allí y que vaya a tapar, ya que es un orificio muy pequeño. También a este método le pueden llamar sedimentación. En realidad, la decantación es para separar líquidos insolubles y la sedimentación es para separar un sólido insoluble que es insoluble en un líquido, o aunque parcialmente se disuelva, con el tiempo se va a separar y después se va a vaciar en otro recipiente la parte líquida. La cristalización se puede obtener a temperatura ambiente, dejando la muestra que le dé el aire y que se vaya evaporando poco a poco el agua, o por calentamiento y se forman cristales, como cuando ponemos agua con sal o agua con azúcar. La evaporación, pues, es producto de la ebullición de un material. En este caso tenemos agua, y cuando se forma vapor lo podemos volver a condensar. Aquí pueden ver simplemente poniendo una tapa y al contacto con la tapa se va a ir enfriando el vapor y va a volver a caer en forma de agua. O a temperatura ambiente, pues se hace por los rayos solares, la cantidad de calor que se acumula, que no llega a hervir, pero es ayudado también por el viento. La filtración. Aquí para la filtración tenemos nosotros en vidrios de reloj, tenemos pintura, tenemos azufre y arena. Se pueden mezclar todos y después se van a hacer pasar a través de un papel filtro que se coloca en un embudo y en un matraz redondo de fondo plano. Y entonces al filtrarse se va a recuperar únicamente el agua. Luego acá vamos a obtener únicamente el azufre. Como podemos ver en esta mezcla, nada más se puso el colorante con el azufre y se dejó por un lado la arena. Después se puede separar el azufre por otros métodos de la arena. Y aquí tenemos también un ejemplo de filtración, como cuando hacemos café de grano. La cromatografía es un procedimiento que se realiza cuando se separan los componentes de una mezcla por medio del arrastre de la misma. Esta generalmente tiene una fase móvil y una fase estacionaria. Se pone un punto del plumón negro y después el papel filtro se coloca en el agua sin que el agua toque ese punto negro de tinta. Debe quedar un poquito más abajo. Y por adherencia y por capilaridad va a ir subiendo el agua a través del papel y va a ir arrastrando la tinta y la va a separar de acuerdo a sus diferentes colores. Después tenemos la centrifugación. Esta nos sirve para hacer que se sedimenten los sólidos contenidos en un líquido, como por ejemplo la sangre. Cuando se mete a la centrífuga, esta va a dar vueltas, ¿sí? Y aquí mismo se está representando esto mismo. Entonces, ya cuando se saca de la centrífuga van a estar separados en el fondo los glóbulos rojos, después los glóbulos blancos y en la parte superior el plasma. Otro método es la imantación o magnetismo, que se puede separar por medio de un imán las partes sólidas metálicas
que son atraídas por el imán y por ejemplo aquí tenemos metal con tierra y acá tenemos agua con clips y por medio de estos imanes se pueden separar y el método es magnetismo. La sublimación, aunque es una transformación de fase, se aprovecha para separar una mezcla. Por lo general aquí se pone arena con yodo metálico y al calentarlo el yodo metálico se sublima. Si ustedes recuerdan, la sublimación es pasar directamente del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Cuando ya se sublimó todo el material, aquí el recipiente va a quedar todo morado, se quita el calor y poco a poco se va a volver a solidificar sin pasar por el estado líquido y se van a pegar los pedacitos, los cristales de yodo al recipiente y al vidrio de reloj que está en la parte de arriba. Aquí le pusieron hielo, pero no es necesario. Simplemente con que se deje en reposo se puede volver a obtener. Y aquí tenemos un ejemplo de sublimación con el hielo seco. Lo mismo que se puede obtener con las barras de hielo cuando hace mucho frío, podemos observar cómo sale el vapor del hielo. La extracción, que es triturar o moler un material para sacarle el color y después ese pues simplemente se va a filtrar. La levigación, que es la separación de dos sólidos por diferencias de densidad. Aquí lo que se hace es agregar agua. Que hay en el recipiente? Hay acerrín y arena. Y entonces al agregarles agua se van a separar y el acerrín se va a la parte de arriba por ser menos denso. Por último tenemos la lixiviación, que es el hecho de que un colorante pueda disolverse en un disolvente y esa cantidad de colorante que hay allí se va a quedar, después se separa y obtenemos un líquido ya coloreado que podemos utilizar para algunas tinturas. Existen otros métodos de separación de mezclas, pero estos son los más representativos de los que podemos ver en esta ocasión. También los compuestos químicos se pueden separar, pero eso se hace por métodos químicos. Les dejo el trabajo para que lo realicen. Si tienen dudas, nos vemos el martes y para que externen sus dudas y poderles ayudar para resolver las actividades. Hasta pronto.